Y finalmente se conoció el anuncio que se venía esperando desde hacía tiempo. ¿Iba a haber o no un nuevo veto contra un grupo de países que no iban a poder ingresar más a Estados Unidos? Era algo que había sido uno de los sellos del primer gobierno de Trump. En esa primera instancia en la cual Trump había anunciado esta medida, había sido focalizado en países de mayoría musulmana, lo cual dio lugar a que se hablara de un veto musulmano, el Muslim ban en la prensa estadounidense, que fue objetado por la justicia, fue modificado. Lo cierto es que Trump anunció ayer su nueva lista negra de países cuyos ciudadanos no van a poder ingresar a Estados Unidos, con un agregado, una lista gris, podríamos decirle, de otros 7 países de donde los ciudadanos en casi ninguna circunstancia, solamente en casos muy excepcionales, van a ser admitidos en Estados Unidos. Pasemos, si querés, al mapa justamente que nos muestra cuál es el listado de países. Acá lo podés ver. Los viajes están totalmente restringidos, es decir, que no hay ninguna circunstancia, ni refugio, ni humanitaria, ni visa de estudiante. No hay ninguna posibilidad de que pueda un ciudadano de los 12 países que ves en naranja ingresar a los Estados Unidos. ¿Cuáles son esos países? Bueno, en América Latina solamente hay uno, que es Haití, y esto tiene que ver con la grave crisis social que se está viviendo en Haití, el impacto que genera el hecho de que el crimen organizado sea el que maneja el país prácticamente, y esto es visto como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Después tenés países de Oriente Medio, algunos enemigos históricos de Estados Unidos, como la República Islámica de Irán, otros como Afganistán, bueno, que se han vuelto también enemigos en la medida en que están controlados también por extremistas religiosos como son los talibanes. Países del norte de África, donde también hay mucha presencia de organizaciones terroristas, es el caso de Libia, es el caso de Chad, es el caso de Sudán. Países que también tienen presencias de extremismo islámico como Eritrea. Eritrea además una dictadura, en realidad Eritrea no sería el caso de extremismo islámico, sí de una dictadura muy atroz y de un gobierno muy hostil. Y el caso sí de Somalia. Después la República del Congo, Guinea Ecuatorial. Acá estamos hablando más de países que no tienen por ahí problemas tan graves de terrorismo como de, en rigor, problemas vinculados a las necesidades desesperadas en las que se encuentran muchos de sus habitantes, y que esa es una razón por la cual Trump también considera que es una amenaza que ingresen a Estados Unidos. Yemen, por supuesto, el país donde están controlando hoy los hutíes, y Myanmar, donde también hay un régimen dictatorial muy brutal que está violando los derechos humanos y que también está utilizado para restringir justamente el ingreso. ¿Cuáles son los países que están en la lista gris? Países donde no está totalmente prohibido en todas las circunstancias que sus ciudadanos puedan ingresar hacia los Estados Unidos, pero que sí está severamente restringido y que solamente se van a dar visas muy excepcionales por temas muy puntuales. Bueno, esos países son Venezuela y Cuba en América Latina. Este es todo un cambio de enfoque. Trump ya lo había realizado y llevado adelante en su primer gobierno, pero aquí de alguna manera lo profundiza. Estados Unidos tuvo una historia de una política muy abierta hacia los emigrantes cubanos, justamente con el argumento de que eran víctimas de la dictadura y de las consecuencias desastrosas generadas por el régimen de Fidel Castro y luego de su hermano Raúl, hoy de Díaz-Canel, y que como eran víctimas, bueno, hubo durante muchos años lo que se conoció como la política de pies secos, pies mojados, que básicamente les permitía ingresar a los Estados Unidos y recibir un estatus especial. Con los venezolanos se aplicó algo parecido durante el gobierno de Biden. Hubo un éxodo masivo, que todos sabemos, por el desastre en el cual hundió al país Maduro, y la decisión del gobierno de Biden fue otorgarle una especie de perdón humanitario que les da un estatus de protección especial a casi 400.000 venezolanos. Bueno, este gobierno primero
eliminó ese estatus especial y ahora pone también a Venezuela en esa lista de países de donde no se podría ingresar salvo situaciones muy puntuales. Fíjate que aquí el argumento que te da el gobierno de Donald Trump, que lo tendrá que defender ante la justicia, cuidado, lo tendrá que defender ante la justicia y vamos a ver qué pasa. El argumento que da el gobierno de Donald Trump es la defensa de la seguridad y los intereses nacionales. ¿Qué es lo que te dice Trump? De muchos de estos países han llegado personas que o han realizado actos terroristas, como ocurrió hace poquito, no es uno de esos países, pero sí es un país del norte de África y de mayoría musulmana, como es Egipto, un ciudadano egipcio que ingresó con una visa turística, se quedó y se convirtió después en un atacante terrorista antisemita, hiriendo a 8 personas, entre ellas a una sobreviviente del Holocausto. Hay, si no, personas como las que son parte del Tren de Aragua, recordando acá, en el caso de Venezuela, que el régimen de Nicolás Maduro, según investigaciones que desarrolló el FBI, el régimen de Nicolás Maduro envió a algunos miembros del Tren de Aragua con la decisión consciente de que generaran desestabilización en Estados Unidos en el marco de su conflicto geopolítico con el gobierno con sede en Washington, D.C. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Seguramente en muchos de estos países, en la mayoría de estos países, vos tenés una población que es en muchos casos víctima de sus gobiernos. Es muy claro esto en el caso de Cuba y Venezuela. Que tienen ciudadanos que seguramente podrían aportar muchísimo a Estados Unidos, como lo han hecho los cubanoamericanos y como ya lo están haciendo los venezolanos que también están trabajando en Estados Unidos. Cubanoamericanos, digo, por dar un ejemplo, hoy el hombre más fuerte del gobierno de Donald Trump es Marco Rubio, es un cubanoamericano. Ese es un ejemplo más que suficiente. Ahora, lo que plantea Trump es cómo sus regímenes son hostiles hacia Estados Unidos, se vuelve un riesgo para nosotros admitir que entren estos ciudadanos. Y lo mismo pasa con algunos de los otros países, aparecía ahí Togo, aparecía ahí también Laos, países que son considerados más o menos hostiles por sus gobiernos o bien por la presencia de grupos terroristas o insurgentes en sus fronteras. Turkmenistán, Sierra Leona serían los ejemplos que terminan de completar esta lista. El impacto va a ser muy grande, no para los que ya están en Estados Unidos, sí para los que quieran emigrar. Claramente quiere cerrar el grifo de la inmigración irregular y en todo caso solamente le interesa a Trump alentar cierto tipo de migración que considere compatible con valores, intereses e ideas de los Estados Unidos, pero atención, porque la justicia, y ya hay antecedentes de esto, puede declarar que esta es una medida discriminatoria y tal vez terminar dando marcha atrás y rechazándola. Esto es parte de la actividad que tuvo Donald Trump ayer, es obviamente la medida más importante que terminó aplicando, pero hubo otras medidas que también firmó ayer, sobre todo un memorándum que llama a investigar la presidencia de Joe Biden. Yo te propongo que antes de explicarte los detalles de este memorándum, veas lo que publicó la cuenta oficial de la Casa Blanca, de alguna manera haciéndose eco de que acababa de conocerse un nuevo retrato oficial de Trump. Vos fíjate acá, lo que estás viendo sería, esto es cuenta oficial de White House, y esto sería la sucesión de los retratos presidenciales, que estarían pegados uno al lado del otro. Entonces tenés a la izquierda el primer mandato de Trump, 2017-2021. A la derecha de todo el mandato actual con el nuevo retrato, Donald Trump. Claro, en el medio estaría el de Biden. ¿Qué pusieron? Una autopen que garabatea la firma de Joe Biden. Y la propia cuenta de la Casa Blanca recuerda un mensaje publicado por Donald Trump hace algunos días que habla de que el autopen es el mayor escándalo político en la historia de Estados Unidos. Y es sobre esto el memorándum que firmó. ¿Qué es lo que sostiene el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump? Que durante la parte final de su gobierno, Joe Biden no estaba en condiciones cognitivas de tener el control total de la situación. Y que, digo, no estoy diciendo que esto es lo que haya sucedido, estoy diciendo cuál es el relato de la administración Trump. Y que
muchos de sus funcionarios, aprovechándose de las supuestas debilidades de Biden, tomaron decisiones sin el consentimiento real del presidente, del entonces presidente Biden. Y llevaron adelante una agenda que no era la agenda de Biden. Trump decía hace poco, Biden nunca hubiera abierto por completo las fronteras como se hizo durante su gobierno. Eso está claro que fueron agentes extremistas dentro del Partido Demócrata y dentro de su administración que lo hicieron a costa de Biden. Y entonces aparece la figura del autopen. ¿Qué es el autopen? El autopen es una máquina con un brazo metálico que efectivamente hace firmas y que copia tal cual la firma de los presidentes de los Estados Unidos. No es nuevo el uso del autopen. ¿Para qué se desarrolló? Bueno, se desarrolló principalmente para que los presidentes que tienen que firmar un montón de documentos, a veces cartas, invitaciones, y que lo tienen que hacer con una virome, lapicera real, no tengan que estar dedicándole horas de su vida a eso. Entonces lo hace una máquina. Durante la gestión Obama se empezó a habilitar que incluso algunas leyes puedan ser firmadas con el autopen, siempre y cuando estuviera claro que el presidente estaba queriendo que eso se firme, que hubiera evidencias de alguna manera de que es una decisión presidencial y no de alguien que actuó en nombre del presidente. Bueno, lo que sostiene Trump, acá lo puedes ver, perfecto, el autopen, buenísimo. Lo que sostiene Trump, en definitiva, es que muchas de las decisiones que tomó Biden no las tomó por decisión consciente, sino que fueron utilizadas, y hay algún antecedente, algunas evidencias. Por ejemplo, una declaración que hizo Mike Johnson, que es el actual presidente de la Cámara de Representantes, es decir, el presidente de la Cámara Baja. Él es republicano porque los republicanos ya desde hace 4 años tienen mayoría en la Cámara Baja. Es muy habitual que el presidente de la Cámara Baja, sobre todo cuando es el líder de la mayoría, es decir, es el líder del partido opositor, se reúna y tenga diálogo institucional con el presidente. ¿Qué contaba Mike Johnson? Que no podía reunirse a solas con Biden, que siempre, una y otra vez, aparecían o Kamala Harris, o el entonces jefe de gabinete, o algún otro miembro del gobierno, y le decían, no, juntémonos todos juntos, que nunca esté solo Biden, y que él hacía alguna pregunta y respondían los otros por Biden. ¿Qué pasó un día, cerquita del final de su gobierno? Biden les dijo a los otros, no, por favor, ustedes se van, yo quiero tener un mano a mano con el presidente de la Cámara de Representantes. ¿Y qué contó Johnson en ese momento? Que le empezó a hablar acerca de normas que había aprobado el gobierno semanas atrás. Bueno, Biden, según el relato de Johnson, desconocía por completo que su gobierno había llevado adelante esas medidas, lo que le daría algún tipo de verosimilitud a esto. Lo cierto es que este memorándum establece que va a haber una investigación interna. Es muy difícil que algo pueda salir de esta investigación, pero marca cómo Trump sigue de alguna manera poniendo la lupa sobre lo que fue la gestión Biden, a quien, hay que decirlo, no lo ayudan muchos de sus ex asesores que hoy están hablando muy mal de cómo era su gobierno y de cómo funcionaba todo en la Casa Blanca.